Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. La gente en Jujuy a esta hora transita sus días sin Estado y sin justicia. Hay un gobierno que no da respuesta a ninguna de las demandas de la sociedad, seriamente, a ninguna de las demandas de la sociedad. Y solo concentra sus energías en un monólogo que ya a esta altura del partido ni el propio gobierno se lo cree. El monólogo que imponen Fellner y Genefes a la sociedad tiene a la autosuficiencia como la principal característica. Ellos creen que no tienen nada para aprender, solo tienen cosas para imponer a la gente en el marco de un contexto de ficción. Entonces, como no tienen nada que aprender, no están preparados para reconocer errores. Y esta es la preocupación, porque mire, algunos errores matan gente. Yo no sé si el gobierno se dio cuenta. Lejos del diálogo, el gobierno se empeña aún en el final, en el tramo final de su mandato, en afirmar su convicción de terminar con el enemigo. Sinónimo, el que piensa distinto. No hay ninguna posibilidad, creo yo, de recuperación de la confianza pública si no se reconstruye primero la convivencia. Es una cosa normal. Es decir, el que venga va a tener que pensar en esto. Puede tener un proyecto hermoso, pero si no reconstruye la convivencia y no hay confianza, va a ser imposible ejecutarlo. Ahora, a la gestión de Fellner y Genefes no le interesa la convivencia. Lo que les importa es durar en el poder. Ahora, el Estado cuando está ausente es lo mismo que ignorar al prójimo. Por eso la gente deambula buscando alguna respuesta que nunca llega. Ese padre que habló conmigo los otros días de la joven que murió en una clínica privada después de haber pasado por un hospital público, es el ejemplo de un ciudadano que transita sin ninguna respuesta. ¿Y cuántos de ellos habrá que nosotros no sabemos? Seguramente muchos. Esto tiene que ver con una lógica, la lógica del relato. Y la lógica del relato está generando consecuencias imprevisibles a la sociedad. Quizá usted todavía no se dé cuenta, pero con el paso del tiempo esto va a impactar. Y este es el desafío que hay que corregir. No se corrige de un día para el otro, ¿eh? Pero créanme que es el gran desafío para el que venga. El que venga va a tener que entender que no está de paso, que no es, que no es que viene y se queda y se adueña del Estado. El que viene tiene que entender que está de paso y para servir. Si hace las cosas bien, dentro del juego de la democracia, bueno, podrá ir por otro mandato. Pero tiene que venir con la convicción de que está de paso, no como esta gente que se ha adueñado del Estado. Con el, diría yo, con el valor agregado de que además no resuelven los problemas. Fíjese qué problema. Gente que se adueñó del Estado y no resuelve los problemas. Le sale caro a la sociedad jujeña esto. Cuando volvamos, vamos a conversar con el diputado Carlos Weller.
Estamos con el diputado Wheeler. ¿Cómo le va? Gracias por estar, ¿eh? No, Muy por amable favor. por haberse molestado. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted sabe, hace un ratito hablamos con el gobernador, le preguntamos sobre el pedido de interpelación a su ministro de Salud y dijo que no conocía el tema. Raro porque fue anunciado por todos los medios de comunicación, excepto los oficiales. Hoy me tomé el trabajo de recorrer un poquito los medios, obviamente aquellos que tienen mucho más parentesco con el gobierno son los que más silencian este tipo de actitudes por parte de la oposición, porque evidentemente significa poner sobre la mesa temas de los que el gobierno no quiere hablar. Pero, digamos, esto ya es como contar tantas veces el cuento de los tres chanchitos y el lobo feroz, que ya llega un momento en que ya la gente deja de querer que sea cierto. Pero hemos intentado tantas veces tratar de que funcionarios que tienen responsabilidades en la conducción y en la toma de decisiones del gobierno provincial vayan a la legislatura a comentarnos y a contarnos las cosas que están haciendo, y todos nuestros intentos han sido tan frustrados, digamos, sistemáticamente, que a veces uno tiene ganas de bajar los brazos. Pero, como bien pasa en todo grupo humano, hay gente que resiste a esa tentación de bajar los brazos y sigue empujando, digamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esta decisión que se ha tomado desde el bloque de plantear, luego de la situación vivida con el ministro Matuc por el tema seguridad, volver a plantear ahora el tema de salud, porque nos parece que son temas centrales en la vida de la sociedad. Son temas que necesariamente la sociedad debe estar informada de qué acciones, qué políticas está llevando adelante quienes tienen la responsabilidad de conducir el gobierno provincial. Y nos parece que el ámbito natural para que ese proceso de diálogo se dé es el Parlamento provincial. Pero, digamos, estimamos que va a pasar lo que pasa siempre. Esta actitud del gobernador de esconder sus ministros, esta actitud del bloque oficialista de impedir que se hable de algunos temas, porque yo quiero ser justo con el ministro Matuc. El ministro Matuc, cuando visitó la Comisión de Transporte, estaba dispuesto a hablar con nosotros del tema seguridad. Quienes impidieron que eso suceda fueron los diputados del bloque oficialista, porque claro, ¿cómo podemos ser los diputados de la oposición tan osados de hablar de un tema en el que ellos no están de acuerdo que se hable? Entonces, por lo menos a título personal lo quiero decir, pero también es cierto que quiero remarcar esta actitud sistemática de negación por parte del gobernador Fellner de enviar a sus ministros, porque él puede instruir a sus legisladores que permitan que se produzcan estos diálogos en la legislatura. Pero evidentemente, insisto con esta idea que en alguna oportunidad la manifesté, yo no sé si el bloque oficialista y el gobernador tienen o tanto miedo de la incapacidad de sus funcionarios de explicar lo que hacen, o tienen tan poco que decir que van a pasar vergüenza cuando digan lo que hacen. Entonces, no sé cuál de las dos verdades tiene más peso, pero la consecuencia de esas dos verdades es que se impide sistemáticamente que funcionarios que tienen que dar explicaciones, porque tienen la obligación constitucional de hacerlo. Ahora fíjese que esta lógica hasta dónde llega, ¿no? Porque hay gente que se ha muerto. Bueno, muchas veces lo hemos comentado acá, Alejandro. Acá no conmueve nada, parece. Acá daría la sensación que, a mí la verdad que me sorprendió la respuesta del contador Alderete al planteo que ha hecho el radicalismo de interpelación al ministro, porque me parece que la argumentación es de una bajeza humana que no tiene límite. Porque la verdad creo que mejor hubiese estado que respondan con el silencio, no con las barbaridades que ha dicho el contador Alderete, porque la verdad que eso es menospreciar la vida de los jujeños como si fueran nada. Y me parece que ya estamos alterando el último de los derechos elementales que tienen, que existen en una sociedad, que es el derecho a la vida. Entonces, usted tiene la misma sensación, ¿no? Que los jujeños caminan por las calles sin Estado y sin justicia. Bueno, yo lo vengo repitiendo desde hace bastante tiempo. Hay cada vez
más evidencia de un Estado ausente, de un gobernador ausente, de un gobernador que no da respuesta a los problemas de la gente. Ahora, y que lo que es peor, porque, a ver, uno puede no tener capacidad de reconocer la realidad, pero, digamos, negarse sistemáticamente a lo que golpea la puerta de tu casa todos los días, ya entra en alguna patología psicológica que me parece que habría que mirarlo. Claro, porque digo, a ver, no es mejor, uno primero reconoce el error, entonces la gente dice, mirá, está reconocido, qué humildad, y después acciona y corrige. ¿No es más redituable eso, usted que es un hombre de la política? Pero yo no tengo ninguna mirámoslo duda. políticamente, ¿no es más redituable esto que estar permanentemente haciendo evasivas? Pero no tengo ninguna duda porque, a ver, para colmo uno tiene responsabilidades. Es decir, no es que sea alguien ajeno a la línea de responsabilidad de respuesta de un Estado. Entonces, esta negación sistemática de la realidad, insisto con esto de que nos lleva a tener una idea de una patología psicológica, porque no se puede negar la realidad que todos los días golpea y que está costando vidas a los jujeños, en el tema inseguridad y en el tema salud. Bien lo decía la diputada Cabello el otro día, hay dos cuestiones en la vida de una sociedad que le cuestan vida a sus ciudadanos, la salud y la inseguridad. Y estas son las dos cosas que aparentemente el gobierno niega sistemáticamente, que estemos en una situación compleja. Ahora, ¿cuál es el límite de esta negación? No lo sé, Alejandro. El otro tema, diputado, que me llama poderosamente la atención, es un tema delicado, tiene que ver con la inacción de la justicia. Porque me decían a mí, me lo dijo ayer el doctor Miguel Ángel Cabeza, que algún fiscal ya está en condiciones de, por ejemplo, actuar de oficio en el marco de lo que está pasando en el tema de la salud. Sin embargo, no se han dado por enterados. A ver, Alejandro, la Unión Cívica Radical presentó un recurso de amparo hace 2 años. En 2012. Todavía no se ha expedido la justicia. Para los que no conocen, un recurso de amparo tiene, de acuerdo al procedimiento que establece la justicia, tiene resolución inmediata, porque se supone que cuando uno interpone un recurso de amparo hay un daño real que se puede producir en el muy corto plazo. Llevamos 2 años sin respuesta de la justicia. Y esto tiene que ver con este descreimiento general que tiene la sociedad sobre la justicia. Tiene que ver con esto de la injerencia excesiva del poder político que hoy está concentrado, en las manos de Eduardo Fellner, sobre la justicia, sobre la legislatura. Entonces, cuando por ahí nosotros hablamos de recuperar la institucionalidad, lo que hablamos es de tratar de devolvernos como sociedad la jerarquía que nuestras instituciones necesitan para poder hacer las cosas como se deben hacer. ¿Usted piensa que mientras la justicia no haga su propia autocrítica de que tiene que ser independiente, la provincia no tiene salida? Yo creo que se complejiza la situación en la medida en que la justicia no asume el rol que le corresponde. Porque el último reducto que tiene una sociedad para protegerse de los abusos es la justicia. Abusos por acción o abusos por omisión. Pero es la justicia la que tiene que marcar los límites, y Lorenzetti lo definió con absoluta claridad. Lorenzetti dijo, el Poder Judicial está para ponerle el límite al exceso de poder, tanto del poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, porque también se puede legislar con autoritarismo y generar situaciones que vayan a afectar derechos de las personas. Entonces, ese es el límite que tiene que tener el Poder Judicial. Pero acá tenemos una justicia que lamentablemente no se reconoce a sí misma como ese límite que debe ponerse a los otros poderes. Y a propósito de la justicia, han bajado ya algunos pliegos, ¿no?, sobre algunos aspirantes. Sí, efectivamente. Efectivamente han ingresado 14 pliegos que van a tomar estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria, que seguirán el trámite que constitucionalmente corresponde, es decir, irán a la Comisión de Asuntos Institucionales. La comisión citará a los postulantes para la entrevista que habitualmente se hace y luego se pondrá a consideración del plenario de la Cámara. Pero yo quiero ser claro en este tema. Nuestro bloque tiene un debate que de a poco va planteando una situación que va a ser distinta a las situaciones anteriores. Justamente en esta suerte de convencimiento de que la justicia tal como está no está cumpliendo su rol,
nosotros estamos debatiendo dentro del bloque si vamos a participar o no vamos a participar de los procesos de designación de los jueces. Porque entendemos que este proceso que nosotros venimos cuestionando de hace mucho tiempo está viciado de parentescos, de amiguismos, de situaciones de la política que no le hacen bien a la sociedad. Y entendemos que hay que ponerle un límite. No es un debate que esté zanjado, pero yo percibo que hay hoy, al menos en el bloque de la Unión Cívica Radical, una suerte de opinión mayoritaria de que tenemos que ponerle un límite a este método de designación de jueces. Porque se trata de una decisión política, el cambiar el mecanismo de designación. ¿Es cierto que está entre los postulantes el yerno del doctor González? Sí, tengo entendido que así es. El doctor González, presidente del Superior Tribunal. Así es. Cuando se plantea el tema del transporte, que es otra de las cuestiones que están pendientes, diputado, que usted lo hemos abordado incluso en algunas otras oportunidades, surge la opinión de algunos sectores que ya están objetando el tema de los controles, porque no le creen al gobierno. El gobierno dice, no, el gobierno, si no ha controlado en 16 años, ¿cómo va a controlar? ¿Esto usted también lo percibe o no? A ver, yo lo he dicho con toda claridad y en esto coincido con la opinión de algún periodista de este medio que dijo que sin el control efectivo y eficiente, nada de lo que se haga va a redundar en una solución al problema que tenemos. El control aparece como un elemento absolutamente imprescindible para poder ordenar. Y el control no debe ser derivado a los municipios. El control debe ser hecho en las rutas de la provincia, por parte de la policía de la provincia y por parte de Gendarmería Nacional. Y quienes no se ajusten a lo que reglamentariamente se establezca como requisito para prestar el servicio, deben sufrir las consecuencias del desarrollo de una actividad ilegal. Entonces, esto hay que entenderlo con toda claridad, porque si no, coincido con que nos estamos mintiendo, pretendiendo sacar un marco normativo que al no tener control va a terminar siendo letra muerta que nadie va a respetar. Si instrumentamos el mecanismo del marco normativo a través de la reglamentación del decreto, ¿qué es lo que corresponde hacer? Yo lo he dicho alguna vez, 30 años después, pero lo están haciendo. Bienvenido sea. Pero si a eso no lo complementamos con la instrumentación efectiva y eficiente de controles para que quienes circulen por la ruta se ajusten a lo que hemos normado como reglamento, de nada va a servir. Tampoco es cierto esto que se dice que los municipios tendrían libertad para aceptar o no. Cuando se sanciona una norma de carácter público, de carácter general, los municipios, más allá del agrado o desagrado que le produzca esa norma, están obligados de alguna manera a respetar lo que esa norma establece. Lo digo por el tema de esta suerte de, entre comillas, imposición que se está haciendo en el decreto a que los municipios establezcan lugares de parada. Es una imposición desde la norma, que tendrán que hacerlo. Yo digo, en buena hora si viene a resolver un problema, pero insisto que tiene que ser una cuestión necesariamente complementada con los mecanismos de control de manera eficiente y eficaz. Si no, esto de nada sirve. Hay algunos sectores como la UTA, tengo entendido que el próximo martes haría una protesta, no un paro, sino una protesta en la Casa de Gobierno, con las propias unidades como consecuencia de este tema, ¿no? Es decir, me parece que hay una complementación. Yo creo que se suma a lo que viene reclamando la UTA, que tiene que ver básicamente con el impuesto a las ganancias. Lo que pasa es que, bueno, ahora localmente se le adiciona este tema que yo entiendo que adecuadamente controlado y adecuadamente normado no tendría por qué generar más inconvenientes de los que ya generó. Lo que sí creo que puede disminuirse el nivel de conflictividad en muchas aristas si las cosas se hacen bien. Reconozco que la gente tiene derecho a dudar, porque el gobierno no viene demostrando ni generando confianza en la sociedad en sus mecanismos de control, de ninguna naturaleza. Lo vemos en el comercio ilegal, lo vemos en el comercio informal, lo vemos en las prestaciones de servicios irregulares.
Me parece que, bueno, este es un desafío que tiene el gobierno para mostrar que efectivamente va a tomar las cosas en serio. Pero lo de la UTA, digamos, tiene que ver con otra cuestión que es bastante dolorosa para los trabajadores, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿no? Usted sabe que los otros días reflexionaba sobre todos estos temas que están pendientes y que no se solucionan, y me planteaba si la solución o el principio de solución de algunos de estos temas no van a venir con la nueva legitimidad. Yo creo que se hace necesario establecer un nuevo contrato social en la provincia de Jujuy. A ver, todo proceso que tiene una permanencia excesiva en el poder termina sufriendo un desgaste. Digamos, la falta de imaginación, la falta de compromiso, la falta hasta de ganas de los funcionarios de resolver el problema tiene que ver con el agotamiento de un modelo. Es decir, 30 años de ejercicio del poder en la provincia de Jujuy, creo que es evidente que ha generado un desgaste desde lo humano, desde lo personal e indudablemente desde lo político. Por eso nosotros entendemos que es un momento oportuno para que Jujuy dé una vuelta de tuerca a esta situación y ponga la conducción de la provincia en otras manos, en otro grupo humano que pueda adecuadamente conducir los destinos de la provincia a un destino diferente del que estamos transitando con esta gestión de gobierno. Entonces, obviamente eso significa también para nosotros un compromiso enorme. Por eso se está trabajando con mucha seriedad, digamos, en un plan de gobierno, se está trabajando sobre la base de una metodología de planificación que la CEPAL ha impulsado desde hace muchos años en América Latina, que es el método de la planificación prospectiva, que genera, digamos, todo yo diría, una visión de lo que se quiere hacer que puede ser seguida por la sociedad. Porque a partir de la conformación de lo que es la imagen prospectiva, después se baja a un segundo nivel de programas, de proyectos, de acciones que se enumeran. Es decir, la gente va a poder agarrar el plan de gobierno y va a decir, a ver, en turismo, ustedes dijeron que iban a hacer, por ejemplo, la profesionalización del turismo. A ver, ¿qué significa esto? Significa que van a capacitar, van a generar recursos humanos, van a hacer estas acciones. A ver, un año después, ¿cuánto hicieron? Esto es lo que la gente necesita hoy. La gente necesita que le devuelvan confianza a través de acciones concretas en las que ellos puedan evaluar que lo que se dijo se hizo. Puede no hacerse totalmente, pero por lo menos que haya de parte de la sociedad un seguimiento de esa promesa que permita que la gente pueda evaluar si se cumple o no se cumple con lo que se promete. ¿Van a tener apego si el radicalismo es gobierno, van a tener apego por los controles? Mire, nosotros tenemos como eje dentro de lo que es la propuesta de gobierno, del plan de gobierno, la institucionalidad. Y la institucionalidad significa básica y linealmente el respeto a la ley. Aquel que no respeta la ley tiene que saber que paga una consecuencia. Ahora, para saber quién respeta y quién no respeta la ley, hay que instrumentar mecanismos de control. Si no, es inevitable. Es decir, no hay ninguna sociedad en el mundo que tenga naturalmente el sentimiento del respeto por la ley, salvo cuando tiene el convencimiento de que no hay impunidad. Si la sociedad se convence, como está convencida la sociedad argentina, de que acá se es impune, empieza el peor de los caminos, que es la violentación sistemática de la ley. Creo que alguna vez lo comentamos acá. En una encuesta que se hizo, el 70 y pico % de los argentinos está convencido que siempre buscamos la forma de violar la ley. Así es. Y esto tiene que ver con el convencimiento de que somos impunes. Cuando corrijamos este fenómeno cultural de la impunidad, vamos a empezar a hacer que la gente se acostumbre a moverse en el marco de la ley. La noticia es que el lunes se presentan como frente, ¿no? Como frente, así es. Van a estar todos, ahí van a estar el PRO, el Frente Renovador, Todos. los socialistas, el GEN. Todo, es decir, el Frente Y el Cambia radicalismo. Jujuy es una replicación en Jujuy de lo que fue el Frente en Mendoza. Es decir, hasta nos ha parecido una buena idea tomar el concepto del Frente Cambia Jujuy, como fue el Frente Cambia Mendoza, como va a ser el Frente Cambia Tucumán. Es decir, estamos tratando de buscar una suerte de identidad
en función de tratar de presentar un modelo de cohesión de todas las fuerzas de oposición que creemos que hay que cambiar hacia un destino diferente, hacia un destino distinto, para confrontar con aquellos que siguen planteando, como lo dice el gobernador Fellner, la continuidad del modelo y este modelo que yo lo llamo modelo nacional, populista y clientelar, contrariamente a lo que dice él, que parece que fuera la panacea de la Argentina de estos últimos años. Y creo que nos vamos a encontrar casi con las mismas desagradables sorpresas que nos encontramos al año 99, cuando Menem dejó la presidencia de la Argentina. Nos vamos a encontrar con una situación de república atada con piolín, pero nada más que adentro de las cajas va a haber dinamita. Así que... yo pregunto, la herencia es, digamos, es una herencia pesada, ¿no? ¿Usted lo ve a Morales con la fortaleza para hacer frente a todas estas cosas? Mire, yo tengo tal vez una ventaja con relación al resto del mundo. A mí me tocó compartir la gestión de Gerardo en Desarrollo Social de la Nación y yo he visto a un hombre con una ejecutividad, ni hablar de la capacidad de trabajo, porque es un hombre que no tiene problemas de levantarse a las 6 de la mañana y acostarse a la 1, dormir 3 horas y seguir trabajando. Pero la habilidad, la ductilidad, la capacidad de negociar y de entablar vínculos, aún con gente que estaba absolutamente en veredas encontradas, a mí me tiene absolutamente convencido que es el hombre que Jujuy necesita para poder cambiar, darle una vuelta de página a esta provincia en el desastre que tiene. No es fácil la situación, pero creo que es el hombre adecuado, por conocimiento, por experiencia, por capacidad personal, por vocación de servicio, por compromiso con la provincia. Yo creo que es, sin ninguna duda, el hombre que nos hace falta para cambiar Jujuy. Bueno, mire que grabado, ¿no? Lo repito a esto en cualquier ámbito, porque la verdad lo digo desde mi más absoluto e íntimo convencimiento. Están dialogando con digamos, me parece a mí que para cambiar todas estas cosas que usted dice y para hacerle frente a la herencia se va a necesitar la construcción de alianzas y de acuerdos y respetarlos. Esto está internalizado, digamos, en la cabeza del candidato, ¿no? No, por supuesto que sí. A veces lo que nos sucede es que dentro de la organización por ahí hay un poco más de resistencia, digamos, ¿no? A veces dentro de la organización los egoísmos, por ahí un poco estas ambiciones y aspiraciones personales pueden llegar a generar algún tipo de ruido. Pero si hay alguien que tiene claro que el modelo de construcción es un modelo de sumatoria, ese es Gerardo Morales. Gerardo tiene el convencimiento, es más, digamos, no solo lo está haciendo hoy con las fuerzas que usted ha mencionado, hoy estamos conversando con mucha gente del oficialismo que tiene enorme decepción por las cosas que está viendo en su propio partido y que de alguna manera él está dispuesto a tender la mano para que entre todos podamos construir ese Jujuy que todos queremos, ese Jujuy del que nos volvamos a sentir orgullosos. A mí me parece que... creo que los años que Gerardo viene demostrando, yo siempre pongo como ejemplo, Gerardo tomó un partido nacional en el año 2003 que era cenizas, Lo cuestionaron, lo criticaron, pero cuando entregó el Comité Nacional, entregó un partido que realmente había vuelto a recuperar el protagonismo en la política nacional que había perdido como consecuencia de la crisis del 2001. Si esto no habla de la capacidad de construcción de un hombre de la política, bueno, yo ya no sé qué más puede hablar. Pero yo insisto, yo tengo esta desventaja con relación a los demás. A mí me tocó verlo en acción, en un cargo ejecutivo, me tocó verlo en acción en un gobierno donde éramos minoría en las cámaras y sin embargo la forma de vincular, la forma de trabajar, la forma de relacionar, la forma de construir, digamos, a mí me garantiza en lo personal el convencimiento de que es la persona que Jujuy necesita para esta instancia. Diputado, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Ha sido muy amable. Bien. Bueno, punto final. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga un gran fin de semana. No se mueva. Ya viene Palpalá hoy. Chao.
Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.